Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica, a estas catequesis de Cuaresma que hemos decidido implementar para conocer mejor al Señor y poder participar más activamente de lo que significa la Cuaresma para nosotros los cristianos. Hoy, en el segundo domingo de Cuaresma, en el que recordamos la transfiguración del Señor, vamos a recordar también conceptos muy importantes de nuestra fe. Bienvenidos. Después del desierto y de las tentaciones, la Iglesia nos conduce ahora a otro momento clave de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor frente a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Este no es un acto casual. En Dios nada es casualidad, nada es sorpresivo. En su omnipotencia, todo ocurre en el plan divino con una precisión que asombra tanto como sus milagros. Empezando por el más básico de todos, la vida misma. Nuestra propia vida es en sí un milagro que ha existido desde que Dios nos pensó en un acto creador desde toda la eternidad. La Cuaresma podría convertirse fácilmente en un tiempo pesado, centrado solo en la exigencia, el esfuerzo, la renuncia y la lucha. Un tiempo de ardua ascesis, como se diría técnicamente. Pero justamente por eso, antes de que el cansancio aparezca, la Iglesia nos muestra como un anticipo la meta para que no decaigamos en el ánimo. Antes de la cruz, la gloria. Antes del sacrificio total, la promesa del cielo. La transfiguración entonces nos recuerda que todos los esfuerzos que involucra la conversión tienen un sentido, porque Dios no pide nada sin dar primero una razón para mantener la esperanza. ¿Por qué tenemos esa virtud teologal de la esperanza? La transfiguración del Señor no es un episodio aislado. Es mucho más que un milagro espectacular. Es una revelación pedagógica de Jesús como maestro. Y es que la Cuaresma podría volverse pesada si solo vemos que por todo lado se nos pide esfuerzo, renuncia, combate, sacrificio. Por eso, antes de que el cansancio se instale, la Iglesia nos muestra la meta, el pago que nos espera en contraprestación por el trabajo dedicado a la santidad. Jesucristo lo dijo claramente: me voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Así lo recuerda el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. La fe y la esperanza son para quienes estamos en camino. Pero hoy vamos a ir más profundo. La transfiguración no solo consuela, además nos revela algo sobre nuestra condición humana. Nos revela que somos viadores, es decir, seres racionales que estamos en esta vida trabajando por la promesa del cielo mientras caminamos hacia la eternidad. Un status viatoris, como se lee en latín, es un ser que está en camino mientras dure esta vida terrenal en la cual se esfuerza contra el pecado y la tentación, en espera de poder llegar un día al status comprehensoris, que es el nivel en que inmediatamente terminado el camino terrenal, comprende la visión eterna, la visión beatífica del cielo prometido por Jesucristo y de la cual la transfiguración, la fiesta que celebramos hoy, es un adelanto. El hombre, como ser en camino, entonces, es el cristiano católico que sabe que todavía no posee la plenitud. Está en camino de ella, y mientras camina, la fe le proporciona la esperanza en un fin glorioso. La tradición teológica llama a esto el status viatoris, el estado del que aún no ha llegado, y por eso no poseemos todavía la visión plena de Dios. No vivimos todavía en la gloria, vivimos en ese aún no.
Y este aún no tiene dos dimensiones. Aún no somos plenitud, apenas estamos orientados hacia esa plenitud. Y es aquí donde entra en juego la virtud teologal de la esperanza. La esperanza entonces no es un optimismo vacío, tampoco es un sentimiento vano. La esperanza es la virtud propia del que sabe que aún no ha llegado, pero que camina hacia algo real, hacia una meta que espera alcanzar. Estando en este estado, entonces, la transfiguración es una irrupción de la meta en medio del camino. Por eso, por un instante, solo 3 de los discípulos pueden ver, palpar, sentir, experimentar a manera de anticipo lo que normalmente solo podemos creer gracias a la primera virtud teologal que es la fe. Recordemos entonces que la virtud de la fe se define como creer sin ver. ¿Qué es la fe? La fe presupone el hecho de creer sin ver. Y creer, pues no es opinar. Creer tampoco es suponer. Creer tampoco es la aproximación de decir, pues más o menos. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un asentimiento firme sin haber visto, basado en la confianza plena que tenemos en aquel que nos ha revelado la verdad. Esa confianza es absolutamente ciega, pues quien nos revela la verdad es el mismo Dios encarnado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se transfigura, los apóstoles ven un destello de su gloria y aquí ocurre algo inusual. Recordamos que al final del himno de la caridad, San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 12 y 13 nos dice: ahora vemos como en un espejo manchado, confusamente, pero después le veremos cara a cara tal cual es. Y cuando ya lo estemos viendo, pues ya no necesitamos ni la fe ni la esperanza, solo permanecerá el amor. Pues bien, ahora la visión de la transfiguración no eliminó la fe de los apóstoles, porque después del monte Tabor venía la prueba del monte Calvario, y allí ya no verán la gloria, verán la sangre, verán la humillación, verán la aparente derrota de su Señor. La fe entonces será necesaria cuando la visión de la transfiguración desaparezca. La transfiguración está ahí para fortalecer el momento en que no se verá nada. Y aquí está la enseñanza. La fe auténtica permanece firme justamente cuando no hay el consuelo sensible. Miremos un detalle bien interesante que no solo le sucede a Pedro, sino también a nosotros, y es el error de querer poseer ya, la inmediatez que vivimos justamente en estos tiempos. Todos nosotros nos identificamos fácilmente con el apóstol Pedro. Queremos la gloria fácil, sin mucho esfuerzo, pero sobre todo huyendo de la cruz. Por eso mereció el regaño que Jesús le da después de ser nombrado como el primer papa. Pedro reprende a Jesús por hacerle caer en cuenta que en Jerusalén les está esperando el drama de la cruz. Y aquí en el Tabor, Pedro dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Quedémonos, instalémonos, armemos 3 tiendas. Pedro quiere quedarse, quiere instalarse en la experiencia luminosa, y esto nos representa a ti y a mí perfectamente. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos la gloria sin cruz, la luz sin la noche, la consolación sin combate. Pero al hombre que está en el status viatoris, todavía no le ha llegado el tiempo de la posesión, porque aún es tiempo de caminar. Y querer instalarnos o adelantarnos en un falso placer que ofrece la comodidad, la inmediatez y los vicios, destruye al mismo ser humano que los busca en contra de la realidad, haciéndole perder su vida terrena y, peor aún, perder la vida eterna. Este es el gran peligro que trae el querer construir falsos paraísos en la tierra, como a muchos les ocurre. Ahí tenemos nomás el ejemplo de los grandes imperios que han existido y que han pasado. Volviendo
al apóstol Pedro, vemos que si nos instalamos en los pasajeros momentos de la emoción religiosa y no volvemos a la realidad, tal como acontece con los aplausos en misa, que por la emoción del momento nos hacen perder ese contacto con el cielo. Así estaremos negando nuestra condición de peregrinos. Recordemos que la fe no consiste en retener momentos de luz, sino ante todo, la fe es la capacidad de seguir caminando cuando la luz misma se oculta. Nos damos cuenta entonces que la gloria y la cruz no son dos cosas opuestas. No, las dos forman una unidad inseparable. La gloria, por supuesto, no elimina la cruz. La gloria del Tabor prepara para la cruz del Calvario. No puede haber la gloria del triunfo del cielo sin la cruz en la tierra. La cruz es el paso necesario en la consolidación de los santos. El catecismo nos enseña en el numeral 568 que la transfiguración tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles en vista de la pasión que va a suceder después. Esta idea es central. La cruz no es un accidente, es parte del camino verdadero. Cristo baja del monte, no se queda en la gloria visible de la transfiguración, porque el camino hacia la plenitud pasa primero por la entrega. Ahí entendemos algo profundo y contrario a la idea del Dasein propuesta por Martin Heidegger, que afirma que el hombre es simplemente un ser para la muerte en la temporalidad. El sentido del camino cristiano no es la muerte, es mucho más alto, es trascender justamente la misma muerte para llegar a la plenitud. Pero alcanzar la plenitud de la gloria del cielo necesariamente pasa por la fidelidad al Padre Celestial en medio del sacrificio de la cruz. La esperanza es la virtud de ese aún no. Indudablemente Jesús nos ha prometido la bienaventuranza del cielo. Eso es perfectamente claro. Y no es parte de la discusión en este momento. Pero no debemos olvidar que somos seres en camino y como tal nos enfrentamos a tres posibilidades o actitudes que podemos asumir sabiendo que las dos primeras son falsas: la desesperación y la presunción. Solo es verdadera la esperanza. La desesperación nos dice: no vale la pena. Por más que me esfuerce, no lo voy a conseguir. Dios no puede perdonar. La presunción, también falsamente, nos va a decir: tranquilo, ya llegaste. Ya así está perfecto. No te esfuerces más. No necesito nada más. Dios es misericordioso y me entiende. Pero, repito, ambas posibilidades son falsas. Mientras que la esperanza dice: aún no poseo el cielo, pero camino hacia algo real porque Jesús, el Hijo de Dios, así me lo prometió. Sé que debo trabajar constantemente por conseguirlo, sabiendo que el camino está plagado de obstáculos. Es ahí donde la transfiguración justamente nos da una certeza. El destino del hombre es la gloria. Por el contrario, la nada, el no ser, el infierno no tienen la última palabra. La esperanza es la promesa de Cristo, al igual que la transfiguración del Señor en el monte Tabor frente a sus discípulos. Es un incentivo poderoso. Cuando la oración se vuelve árida, cuando la conversión aparece lenta, cuando el sacrificio pesa y se torna insoportable, el consejo para nuestras vidas es: recordemos el Tabor. No para evadir la cruz, sino para caminar hacia ella con pleno sentido, sabiendo que tiene un propósito que trasciende a la misma muerte. De aquí sacamos entonces una aplicación concreta a nuestra Cuaresma, a lo que estamos viviendo. ¿Qué significa entonces para nosotros?
que la cuaresma no es voluntarismo, no es tristeza permanente, no es un cumplimiento frío, es un camino cierto hacia la plenitud, es formación del corazón, es preparación para la Pascua. Cuando el sacrificio cuesta, recordamos que no estamos hechos para la nada, sino para el ser, para la existencia. Dios no pide sin prometer, no exige sin revelar el destino. El premio no es nada menos que el mismo cielo. Tarea concreta entonces, poner todo nuestro empeño en vivir la transfiguración que ocurre todas las veces en el altar, siempre que asistimos a la Santa Misa. En el momento de la consagración, ahí ocurre una transfiguración. Ahí el cielo se muestra en toda su plenitud. Ahí el cielo baja a la tierra. Asistimos al mismo sacrificio del Calvario. Por eso no hacemos cosas indebidas. Por eso no aplaudimos en misa. ¿Quién aplaudiría en el Calvario frente a Jesús crucificado? Tenemos entonces, mis hermanos, tú y yo, una fe firme, una esperanza sólida. La transfiguración no es una escena hermosa del pasado para contemplar y olvidar. No, es una revelación de nuestra condición peregrina. Somos seres en camino. No hemos llegado, pero sabemos hacia dónde vamos. La fe nos permite afirmar sin ver, dar nuestro pleno asentimiento a las palabras de Jesucristo, que no puede mentir. La esperanza nos permite perseverar sin poseer aún. Podemos decir en la Santa Misa como Pedro: Señor, qué bueno es estar aquí. Sí, pero no para quedarnos allá en la Santa Misa, sino para salir a la misión de anunciar lo que en la misa hemos vivido. Justamente de ahí es que sale el nombre misa, porque nos decían en latín, ite missa est, es decir, vayan y hagan realidad lo que aquí hemos vivido. Así que al bajar del monte Tabor de la Santa Misa y caminar hacia la Jerusalén de nuestro sacrificio diario, podemos avanzar fortalecidos por la gracia de Dios, con una esperanza firme y una fe que no se quiebra, porque llevamos a Dios en nosotros mismos por nuestra vida sacramental y de oración permanente. Mis hermanos, contemplar la transfiguración nos ha permitido repasar conceptos importantes, como la fe que explica cómo los discípulos creen después de la visión en el Tabor, a pesar del posterior escándalo del Calvario. La esperanza que explica por qué el peregrinar da sentido cristiano a la vida terrenal, a pesar del arraigado pensamiento fatalista que nos dejó Martin Heidegger. El status viatoris que explica el por qué los apóstoles no podían quedarse en el monte Tabor. El status comprehensoris que explica lo que Cristo revela con la transfiguración. En conclusión, la transfiguración es una revelación anticipada del fin de todos los hombres. Un fortalecimiento para el camino, una pedagogía divina para sostener la esperanza. Gracias, mis hermanos, por vernos. No olvides suscribirte, compartir toda esta información. Si Dios quiere, pues nos estaremos viendo el próximo domingo para contemplar el corazón de Cristo, esa fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. No te lo pierdas. Nos vemos hasta entonces.